Era un martes cualquiera cuando Juan notó algo extraño. No fue una llamada perdida ni un mensaje de texto, sino algo mucho más inusual. Mientras volvía de trabajar, en su trayecto a casa, pasó por casualidad por un parque cercano y vio a Clara, su esposa, en una conversación con un hombre. Lo primero que pensó fue que su mente le jugaba una mala pasada, pero a medida que se acercaba, la imagen se hacía más clara. Clara estaba sentada en una banca, riendo con un hombre desconocido. No había nada sutil en su interacción. La cercanía con la que se tocaban, la complicidad en sus miradas, le hicieron el corazón latir más rápido. Juan se detuvo, escondido entre unos árboles, sin saber qué hacer. Observó cómo ella lo miraba a los ojos con una intensidad que jamás había visto en él. Él nunca había sido celoso, pero esa imagen le taladraba la cabeza. No podía entender qué significaba todo eso. En ese momento, Clara se levantó de la banca y, con un gesto tranquilo, abrazó al hombre. Un abrazo largo. El tipo la abrazó como si fuera lo más natural del mundo, mientras ella se quedaba allí, pegada a él, sin apartarse. Juan sintió que el suelo se desmoronaba debajo de sus pies. No fue una conversación furtiva ni un simple gesto amistoso. Fue algo más. Mucho más. Y no podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Sin que Clara lo viera, se dio media vuelta y salió del parque, caminando como un autómata, sin rumbo fijo, con la mente hecha pedazos. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Cómo debía reaccionar ante esa escena? ¿Cómo podía creer en algo si todo lo que había vivido hasta ese momento ahora parecía ser una mentira? Juan pasó los días siguientes envuelto en una tormenta interna, sin poder dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que intentaba concentrarse en el trabajo, la imagen de Clara abrazando al desconocido lo invadía, hasta el punto de que no podía recordar ni cómo había llegado a su oficina. Había intentado racionalizar lo sucedido. Tal vez era un amigo de la infancia, tal vez un compañero de trabajo, tal vez, pero su instinto le decía que no. Sabía, aunque se resistiera a admitirlo, que algo no estaba bien. Decidió no hablar con Clara de inmediato. No quería que ella lo viera perturbado, no quería que supiera que había estado observándola. Pero esa noche, cuando ella llegó a casa, la actitud de Juan fue diferente. La saludó como siempre, con un beso en la mejilla, pero el silencio que había entre ellos era palpable. Clara, al principio, no lo notó. Estaba ocupada en su teléfono, como si fuera completamente ajena a lo que ocurría en la atmósfera de la casa. Sin embargo, Juan no podía dejar de mirarla. No era solo lo que había visto en el parque. Era la forma en que Clara ya no lo miraba de la misma manera, como se había distanciado emocionalmente, como sus conversaciones se habían vuelto más superficiales. Él lo sentía, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Algo había cambiado, y él sabía que había sido por algo más que el simple estrés del trabajo. Pasaron 2 semanas de tensión creciente. Juan decidió que no podía seguir con esta duda que lo consumía. Tenía que saber la verdad. Una tarde, cuando Clara salió a hacer unas compras, Juan aprovechó para investigar más a fondo. No en el teléfono, como podría haber hecho cualquier otra persona, sino en algo mucho más sencillo y directo. Recordó que ella siempre había sido organizada con sus cosas. Tenía un pequeño cajón en su escritorio que, aunque parecía inofensivo, siempre había sido un lugar donde guardaba documentos importantes. Juan nunca había tenido razón para mirarlo, pero esta vez, algo le decía que debía hacerlo. Abrió el cajón con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una tarjeta de un restaurante, algo habitual, pero lo siguiente le hizo detenerse. Un recibo de una tienda de ropa, con una fecha que coincidía con el día en que Clara había llegado tarde a casa. Era una pequeña pista, pero suficiente para que la ansiedad de Juan creciera aún más. Siguió rebuscando, y fue entonces cuando encontró algo que lo hizo perder el control.
Un par de billetes de cine, con una fecha aún más reciente. Esa no era la rutina de Clara. Ella no iba al cine sola. Habían ido juntos hace unas semanas, y lo recordaba bien. Pero ahora, ese recibo le hacía sentido, había sido con él, no con ella. Pero lo más impactante de todo fue lo siguiente. Entre los papeles, Juan encontró una carta. No estaba dirigida a él, sino a alguien más. El corazón de Juan se detuvo por un momento. La carta, escrita con una caligrafía cuidadosa, estaba llena de palabras que no dejaban lugar a dudas. Hoy me siento más cerca de ti que nunca, y aunque sé que no puedo, mi corazón no deja de desear lo que podemos llegar a ser. Las palabras parecían sacadas de una novela romántica, pero lo que le destrozó el alma fue entender a quién estaban dirigidas. La carta estaba firmada por Pablo. El nombre lo sacudió. No conocía a ningún Pablo. No tenía ni idea de quién podría ser. El simple hecho de que Clara estuviera escribiendo cartas, con promesas y deseos, a otro hombre, lo hizo tambalear. Fue en ese momento, al leer esa carta, cuando la realidad le golpeó con toda su fuerza. Clara no solo había sido infiel, sino que había estado cultivando una relación en secreto. De repente, se sintió invadido por una mezcla de rabia y tristeza. Ya no importaba si Clara había tenido una aventura casual o si había sido algo más profundo. El simple hecho de que había mentido de esa manera lo destruía. La confianza, la base de su relación, había desaparecido, y con ella se desmoronaba todo lo que había creído sobre su vida juntos. Decidió que debía confrontarla, pero no sabía cómo. La furia y la angustia se mezclaban en su mente, y no estaba seguro de cómo iba a manejar la situación. Lo único que tenía claro era que no podía seguir ignorando lo que sabía. Tenía que enfrentarla y ver si quedaba algo de la mujer con la que había compartido tantos años. El día siguiente parecía una pesadilla, pero Juan no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Se pasó toda la mañana dando vueltas en su cabeza sobre cómo sería la conversación, sobre qué diría, sobre qué sentiría cuando Clara supiera que él había descubierto la verdad. ¿Habría alguna forma de salvar lo que quedaba entre ellos? ¿O todo estaba ya irremediablemente roto? Finalmente, cuando Clara regresó a casa esa tarde, él no pudo más. No era la misma persona que había sido antes de encontrar aquella carta, y ella lo notó de inmediato. ¿Qué te pasa?, preguntó ella, con una sonrisa nerviosa, pero Juan no respondió. Simplemente se acercó a ella, le mostró la carta y la miró fijamente a los ojos. Clara se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par, y la expresión en su rostro cambió por completo. El color de su piel palideció y, por un segundo, parecía no saber qué hacer. ¿Qué es esto?, preguntó Juan, su voz temblorosa de rabia. Clara, sin saber qué decir, comenzó a tartamudear. Juan, yo no quería que supieras. En ese momento, Juan no pudo contener más su frustración. ¿No querías que supiera? ¿Qué te pasa, Clara? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella intentó justificarse, pero Juan ya no podía escucharla. Las palabras se volvían vacías y falsas, y en su mente solo resonaban las promesas rotas. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso mientras Juan sostenía la carta frente a Clara. No podía creer lo que estaba pasando. La angustia que sentía en el pecho parecía ahogarlo. Clara, por su parte, estaba visiblemente afectada, pero no parecía saber cómo reaccionar. De repente, el hombre que había sido su esposo durante tantos años se había convertido en un completo desconocido para ella. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, y su conciencia la torturaba más de lo que habría querido admitir. Pero también sabía que no podía seguir ocultando lo que había estado haciendo. El peso de la mentira se sentía insoportable. Juan, yo no sé qué decir, murmuró Clara, con la mirada baja, intentando evitar el contacto visual.
No sabes qué decir, repitió Juan, con una risa amarga. Llevas meses escondiéndome esto, Clara. Meses. ¿Cómo te atreves a mirar a los ojos de alguien con esa cara de inocente mientras haces todo esto a escondidas? Ella intentó explicarse, pero las palabras no salían. Al principio, lo intentó de forma titubeante, tratando de salvar algo, de dar alguna excusa que pudiera minimizar el daño. Es que, no fue algo planeado. Todo comenzó hace tiempo, cuando las cosas entre nosotros empezaron a cambiar. Tú estabas distante, yo también me sentía sola. Juan la interrumpió de inmediato. ¿Sola? ¿Sola? ¿Es esa tu excusa? Yo también me sentía perdido, Clara. Pero no me fui a los brazos de otro, ¿sabes por qué? Porque hay algo que se llama respeto. Respeto a ti, respeto a nuestra relación, respeto a todo lo que compartimos. Pero tú decidiste traicionarme. Y no fue solo un error, no. Fue algo premeditado, algo que ocultaste una y otra vez. El tono de Juan estaba cargado de furia, pero también de dolor. Había muchas cosas que no entendía, muchas preguntas sin respuesta, pero lo que más le dolía era la idea de que Clara, su esposa, había estado en los brazos de otro hombre, había compartido algo con el que, según ella misma le había dicho en otras ocasiones, solo compartía con él. Clara, al ver que Juan no le daba espacio para hablar, bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un momento, parecía que todo se desmoronaba para ella. Sin embargo, no era capaz de pedir disculpas de manera genuina. Sabía lo que había hecho mal, pero no estaba lista para admitirlo del todo. Se sentía atrapada, como si el peso de su propio comportamiento la estuviera aplastando. Intentó hablar nuevamente, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Yo no quería que las cosas fueran así, Juan. Realmente, no lo pensé de esa manera en su momento. Pero para Juan, las palabras carecían de sentido. Lo que Clara decía ya no tenía importancia. La verdad estaba frente a él, escrita con claridad en esa carta, y no importaba lo que ella intentara decir ahora. ¿De verdad crees que te voy a creer eso?, preguntó él, con la voz rasgada por la emoción. ¿Te sientes culpable, Clara? ¿De verdad? Porque si lo estuvieras, estarías aquí, pidiendo perdón. No tratando de justificarnos, de intentar salvar algo que ya está roto. El silencio entre los dos era abrumador, y aunque Clara intentaba recomponerse, el daño ya estaba hecho. La confianza que había existido entre ellos había desaparecido, y no importaba cuánto lo intentara, Juan no podía dejar de pensar en las imágenes de ella con Pablo, en las cartas, en los momentos que compartían que ahora le parecían completamente vacíos. Juan, yo, no sé cómo explicarlo, dijo Clara, finalmente alzando la mirada. No fue algo que planeé. Fue algo que pasó. Tal vez no debía haberlo dejado llegar tan lejos, pero en ese momento, me sentí viva. Me sentí deseada, y tú estabas tan ausente. Juan la miró fijamente, tratando de controlar la rabia que amenazaba con desbordarse. Viva, repitió, como si no pudiera comprender la palabra. ¿Eso es lo que quieres decirme? ¿Que todo esto fue por una maldita necesidad de sentirte viva? ¿Y qué soy yo entonces? ¿Qué soy yo en todo esto, Clara? Clara no sabía qué responder. Lo único que podía hacer era mirar a su esposo con un aire de impotencia. Había hecho algo que sabía que cambiaría todo, pero no sabía cómo arreglarlo. No podía deshacer lo que había hecho. Tampoco sabía si alguna vez podría hacer que él la mirara de nuevo como lo hacía antes. ¿Sabes qué, Clara?, dijo Juan con voz firme, aún controlando la furia que burbujeaba en su interior. Esto no se puede arreglar. Ya no hay marcha atrás. Todo lo que creímos tener, toda nuestra historia, ya no significa nada. Tú elegiste el camino que querías seguir.
Ahora yo tengo que hacer lo mismo. No te voy a rogar, no voy a pedirte explicaciones. Ya no me importa. Ya no confío en ti. El rostro de Clara se deformó por el dolor, pero Juan ya no estaba dispuesto a escuchar más. La conversación había llegado al límite. No había nada que pudiera cambiar su mente en ese momento. El golpe era demasiado fuerte. De repente, se dio cuenta de que, aunque Clara le hubiera pedido perdón, eso ya no iba a ser suficiente. Ella había cruzado una línea que no podía borrarse, y el corazón de Juan estaba destrozado por completo. ¿Qué vamos a hacer, Juan?, preguntó Clara, finalmente, con una voz débil. ¿Qué quieres que haga ahora? Juan la miró por última vez, con el corazón roto pero con la determinación de que no podía seguir viviendo en esa mentira. Nada. No quiero nada de ti. Lo único que quiero es salir de aquí. Se levantó de la silla, sin darle más explicaciones, y salió de la habitación. De alguna manera, sabía que nada de lo que hiciera o dijera Clara podría reparar lo que se había roto. Ya no quedaba nada. La conversación no había resuelto nada. Solo había dejado más vacío entre ellos. Y aunque Juan no sabía qué hacer con su futuro, algo estaba claro, su vida con Clara había llegado a su fin. Esa noche, la casa que antes había sido su hogar ya no se sentía como un lugar seguro. La incertidumbre y la amargura se apoderaron de él mientras, en algún rincón de su corazón, sabía que no podía seguir viviendo una vida basada en mentiras. La noche que siguió a la confrontación fue larga. Juan no pudo dormir. Pasó horas dando vueltas en su cama, su mente dando 1000 vueltas, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de vivir. Estaba furioso, herido, pero también vacío. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había sido, lo que había dejado de ser. Y Clara seguía allí, en la habitación contigua, sabiendo lo que había hecho, pero sin tener la capacidad de cambiar nada. ¿Cómo podría perdonarla? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sin recordar las cartas, los abrazos con ese tal Pablo, la mentira que había invadido cada parte de su vida? Lo primero que pensó Juan al levantarse esa mañana, con el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros, fue que necesitaba hacer algo. No podía quedárselo dentro. Necesitaba hacerle sentir lo que él sentía, aunque sabía que no había forma de igualar el dolor que ella le había causado. No podía permitir que ella pensara que se saldría con la suya, que todo se olvidaría después de unas disculpas vacías. Al principio, pensó en simplemente irse. Dejarla y que ella se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. Pero algo dentro de él, esa rabia tan profunda, le decía que no podía irse tan fácilmente. No podía dejar que Clara pensara que su traición sería olvidada de inmediato. Quería que ella entendiera lo que había hecho, no solo con palabras, sino con hechos. Quería que su venganza fuera clara, directa y sin ambigüedades. Esa mañana, mientras Clara se encontraba en la cocina preparando el desayuno como si nada hubiera sucedido, Juan la observaba en silencio. Aún podía ver la expresión de culpabilidad en su rostro, pero no bastaba para que él la perdonara. Ella, consciente de que el daño era irreparable, trató de hablar con él. Juan, por favor, sé que cometí un error. Te lo juro, nunca quise que llegara a esto. Yo, solo quiero arreglar las cosas. Arreglarlas, repitió él, sin poder contener una risa amarga. ¿Qué quieres arreglar, Clara? ¿Tu conciencia? ¿El hecho de que me mentiste durante meses? ¿Que estuviste en la cama de otro hombre mientras yo estaba aquí, esperando, confiando en ti? Clara intentó acercarse, pero Juan la esquivó. No, no me toques. Ya no quiero que me toques. Lo que quiero es que entiendas lo que has hecho, Clara. Y no va a ser con palabras vacías. No te va a servir de nada lamentarte ahora, después de todo lo que has hecho. No me voy a quedar callado mientras tú juegas con mi vida.
La tensión entre ellos era palpable, pero Clara no sabía qué hacer. Sabía que había llegado demasiado lejos, que sus disculpas ya no tenían peso. Juan no estaba dispuesto a perdonarla. De alguna manera, su orgullo, su dolor, su rabia le decían que debía pagar por lo que había hecho. Lo que va a pasar ahora, Clara, es que voy a dejar que todo esto se hunda. Que lo pierdas todo. Porque ya no me importa. Tú elegiste este camino. Ahora, tú lo vas a recorrer sola. A partir de ese momento, la relación entre ellos quedó marcada por una distancia fría, casi insoportable. Juan no volvió a mirar a Clara con los mismos ojos. La veía como una extraña, como alguien que había invadido su vida y había destruido todo lo que habían construido juntos. A pesar de que intentaba hablar con él, sus palabras ya no significaban nada. El dolor que él sentía se había transformado en una fría determinación. Si Clara había sido capaz de traicionarlo, él iba a ser capaz de hacer lo mismo, pero con un propósito claro, ella no iba a salir ilesa de esto. Lo primero que hizo Juan fue acercarse a algunos de los amigos comunes que tenían. Nadie sabía lo que había pasado entre ellos, pero Juan sabía que si les contaba, Clara sentiría la presión. El simple hecho de que las personas de su entorno se enteraran de lo que había hecho podría avergonzarla, podría hacerle sentir el peso de su traición. Sabía que eso la destruiría más que cualquier otra cosa. Y no se equivocó. A medida que sus amigos comenzaron a preguntar por qué había una tensión tan grande entre ellos, Clara se sintió cada vez más acorralada. Juan, con una calma inquietante, no dejaba de hablar con ellos, no dejaba de mencionar lo que había descubierto, sin necesidad de entrar en detalles. Clara trató de defenderse, de dar explicaciones, pero ya no tenía la oportunidad de callar a Juan. Él se encargó de que sus palabras se escucharan, de que ella fuera vista de la misma forma en que él la veía, como una traidora. La venganza de Juan no solo consistió en hablar con sus amigos. También tomó medidas más drásticas. Empezó a hacer planes por su cuenta. Viajó sin ella a lugares que solían ser especiales para los dos, lugares que habían sido el refugio de sus mejores recuerdos. Ella le pedía que la acompañara, pero Juan ya no sentía que tuviera que compartir nada más con ella. Necesitaba sentir que su vida seguía adelante, que ya no dependía de ella, que había algo más allá de la mentira. El golpe final llegó una tarde, cuando Clara trató de convencerlo una vez más de que todo podía arreglarse. Juan, por favor, dime lo que tengo que hacer para que esto termine. No quiero que sigamos así, ya no puedo más con este silencio. Ya no puedo más con la rabia que hay entre nosotros. Quiero que me perdones. Juan la miró con una serenidad que solo aumentaba su odio. ¿Perdonarte?, preguntó, casi sonriendo. Eso es lo que más me cuesta de todo esto. Tú te sientes mal porque ya no hay vuelta atrás, pero sabes que, Clara, todo lo que hice, todo lo que destruí, tiene un solo propósito. Tú querías hacerme sentir que no importaba, que todo podía seguir como si nada. Pues no, no voy a dejar que todo siga como si nada. Vas a pagar por lo que hiciste, y no va a ser con palabras. Vas a pagar con la vergüenza, con el desprecio de aquellos que una vez te consideraron una persona decente. Y cuando todo esto termine, vas a estar sola. Sola, porque tú elegiste eso. Clara, al ver que las cosas no estaban mejorando, trató de hablar de nuevo, pero sus palabras se ahogaron ante la mirada de Juan. Ella ya no sabía cómo enfrentarlo, ya no sabía cómo salvar lo que se había perdido. Había creído que todo quedaría en el pasado, que con algunas palabras podría arreglarlo, pero no fue así. El daño que había causado no era algo que pudiera remediar con promesas. Juan no sentía compasión, no sentía piedad. Solo sentía la necesidad de hacerle saber a Clara que el precio de su traición era mucho más alto de lo que ella había pensado. El ambiente en la casa era cada vez más tenso, como si el aire mismo hubiera cambiado.
Cada conversación, cada intercambio de palabras entre Juan y Clara estaba cargado de una frialdad inquebrantable. Juan ya no estaba dispuesto a ser amable, a disimular el dolor. Había llegado a un punto en el que todo lo que Clara dijera le sonaba vacío, lejano, como si ya no tuviera nada que ver con él. Las horas y los días pasaban, y mientras Clara trataba de buscar formas de hacer que las cosas se resolvieran, Juan permanecía inmutable, atrapado en una espiral de furia y resentimiento que no parecía tener fin. Sin embargo, la situación no podía continuar así por siempre. El silencio y la constante tensión en el hogar ya no eran sostenibles. Clara comenzó a darse cuenta de que su vida, tal como la conocía, ya no tenía sentido. Podía sentir que Juan se estaba alejando cada vez más, que su indiferencia no era algo que pudiera revertir con simples disculpas. Las emociones de ambos estaban a flor de piel, pero había una diferencia clave entre ellos. Mientras Clara intentaba recuperar lo que había perdido, Juan ya había decidido lo que quería hacer. Era una tarde gris cuando Clara decidió que tenía que enfrentarse a él, aunque sabía que lo que iba a decir probablemente no cambiaría nada. Había esperado demasiado, había intentado demasiado, y sentía que ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo, con esa constante presión de saber que él ya no la quería, que él no la perdonaría. A pesar de todo lo que había hecho, ella aún lo amaba, y no estaba dispuesta a perderlo por completo. La conversación comenzó en la sala de estar, el lugar más neutral de la casa. Clara, con el rostro demacrado por noches sin dormir, se sentó frente a Juan, quien estaba sentado en el sofá, mirando la televisión sin prestarle atención. No había nada en su expresión que sugiriera que le importara lo que ella tuviera que decir. Era como si él estuviera buscando una forma de desconectarse completamente de ella, de todo lo que había sido su vida juntos. Pero Clara no podía rendirse. No de esa manera. Juan, comenzó Clara, su voz temblorosa, pero firme. Sé que todo esto parece irremediable. Sé que cometí un error, el peor de todos. Y no me estoy disculpando solo porque sé que te he fallado. Me estoy disculpando porque todo lo que tenía contigo, todo lo que construimos, lo eché a perder por mi egoísmo, por mi inseguridad. Pero no quiero que esto termine así. No puedo vivir sabiendo que te hice tanto daño. No puedo perderte de esta manera. Juan no la miró, pero se notó que estaba escuchando. Su mandíbula estaba tensada, como si tratara de controlar la ira que aún hervía dentro de él. Clara continuó, viendo cómo cada palabra que decía caía en un vacío profundo, sin respuesta, pero sin rendirse. Me duele verte tan frío conmigo, dijo, con la voz quebrada. Me duele saber que te hice esto. Pero también me duele saber que, incluso después de todo lo que he hecho, todavía siento que no soy capaz de hacer nada para cambiar lo que pasó. Quiero hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo. Sé que no merezco una oportunidad, pero necesito saber si hay alguna forma de que podamos hablar sobre esto, de que podamos encontrar una solución, o si es que todo ya está perdido. Juan, al fin, la miró a los ojos. Su expresión seguía siendo impasible, como si no hubiera nada en su interior que pudiera conmoverlo. Una solución, replicó, su tono grave y cortante. ¿Qué solución quieres encontrar, Clara? Que te perdone y volvamos a lo que era. Porque no va a pasar. Todo lo que creíamos tener se fue por la borda cuando decidiste que tus necesidades, tus deseos, eran más importantes que nuestra relación. Y no estoy dispuesto a seguir aquí, haciéndome el tonto. Clara tragó saliva, intentando no romperse por completo. Entiendo que no me puedas perdonar ahora. Entiendo que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Pero, ¿y si tratamos de reconstruir algo? Aunque sea lo más mínimo, aunque sea por mí, por nosotros, no te pido que sea como antes, pero, ¿podemos intentar salir de esto? No quiero que nos destruyamos el uno al otro. Juan cerró los ojos por un momento, como si intentara calmarse.
Sabía que sus emociones estaban a flor de piel, pero lo que más le costaba no era el dolor de lo sucedido. Lo que le dolía de verdad era la idea de que, incluso después de todo, Clara seguía buscando una forma de mantenerla en su vida. Lo que le dolía era la impotencia que sentía al saber que, a pesar de la rabia y el resentimiento, todavía había algo dentro de él que la amaba. Pero, al mismo tiempo, esa misma parte de él le decía que no podía seguir luchando por algo que ya no existía. No sé si quiero seguir luchando, Clara, dijo, con una calma sorprendente, casi aterradora. No sé si tengo la energía para eso. Mi vida no puede seguir marcada por tu error. Lo que hiciste no tiene justificación. Y aunque parte de mí quiera encontrar alguna forma de seguir adelante, otra parte de mí sabe que esto no va a funcionar. Ya no te veo de la misma manera. Y no quiero volver a pasar por esto. Clara intentó hablar nuevamente, pero algo en la expresión de Juan le indicó que ya no había nada más que decir. La mirada que él le había dado, ese vacío, ese desconcierto en sus ojos, le dijo más que 1000 palabras. No había nada que pudiera hacer para revertir lo que había pasado. No podía cambiar lo que había destruido. Juan, susurró ella, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, por favor, no me dejes así. No me dejes sola con esto. Juan, viendo el sufrimiento en su rostro, sintió por un momento un golpe de tristeza. Pero esa tristeza no lo movió a cambiar de opinión. Lo que Clara no entendía era que él ya había tomado su decisión. Ya no quedaba nada que valiera la pena salvar. No se trata de que te dejes sola, dijo, con una voz más suave, pero firme. Se trata de que tú misma te fuiste. Y ahora estás pagando las consecuencias. Esto ya no es mi problema. Es el tuyo. Silencio. Clara intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró a Juan, la persona con la que había compartido tanto, con la que había hecho planes, y en ese instante, supo que todo había terminado. No había vuelta atrás. No había espacio para excusas, para más intentos de arreglo. La decepción era tan grande que no había nada que pudiera remediarlo. Finalmente, con la cabeza baja, Clara se levantó y se alejó lentamente, sin decir una palabra más. Juan la observó marcharse, sabiendo que ese momento marcaría el final definitivo. Ambos sabían que ya no había nada que discutir. En su interior, Juan se sentía vacío. La furia había disminuido, pero la tristeza y el dolor seguían presentes. La decisión que había tomado no era fácil, pero era lo único que podía hacer para seguir adelante. Lo que quedaba claro era que la vida que había conocido ya no existía. Ahora, tenía que aprender a vivir con las cicatrices que esa experiencia le había dejado. Y, tal vez, algún día, podría mirar atrás sin el mismo dolor. Pero ese día no era hoy. Después de esa última conversación, la vida de Juan cambió de una manera que no esperaba. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones encontradas, alivio por haber tomado una decisión clara, pero también una tristeza abrumadora por todo lo que había perdido. Durante semanas, Juan se dedicó a procesar lo que había sucedido, a entender cómo una vida que parecía estable y plena se había desmoronado tan rápidamente. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado tan lejos, cómo había estado tan ciego ante los signos de que su matrimonio se estaba desintegrando. Al principio, cuando Clara se fue, Juan pensó que la vida seguiría su curso. Pero lo que realmente ocurrió fue que su vida se dividió en dos, la vida que había tenido con Clara, y la vida que ahora debía reconstruir. La casa, que antes compartían, ya no le parecía un hogar. Los muebles, las paredes, las fotos en las que sonreían juntos, todo le recordaba la traición, la mentira. Cada rincón de esa casa parecía estar impregnado con recuerdos de algo que ya no existía, de algo que había sido destruido por una decisión impulsiva de Clara, pero que le había afectado profundamente a él. Juan sabía que,
en algún momento, iba a tener que enfrentarse a la realidad de lo que había sucedido. No podía vivir con el resentimiento, no podía quedarse atrapado en el pasado. Sin embargo, ese proceso de aceptación no fue fácil. Durante las primeras semanas después de la separación, se sumergió en el trabajo, intentando ahogar los pensamientos y las emociones que lo acosaban. Pasaba largas horas en su oficina, trabajando hasta altas horas de la noche. Era su forma de escapar, de no tener que pensar en lo que había perdido. Pero al final del día, cuando regresaba a la casa vacía, la soledad se hacía más insoportable. Clara, por su parte, intentó contactar con él varias veces. Sabía que las cosas entre ellos estaban rotas, pero aún no podía aceptar por completo la situación. En sus intentos por comunicarse, Clara le pedía explicaciones, le pedía que reconsiderara su decisión, que hablaran y encontraran una forma de arreglar las cosas. Pero Juan ya no sentía que fuera posible. El daño había sido tan profundo que incluso las disculpas sinceras de Clara no podían borrarlo. Cuando finalmente dejó de recibir respuestas de Juan, se dio cuenta de que no había nada más que hacer. Había perdido a la única persona que había amado verdaderamente. La situación entre los dos llegó a un punto de no retorno. Después de algunos meses de no hablarse, Clara decidió mudarse a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. La idea de continuar en el mismo lugar, rodeada de los recuerdos de lo que había sido, la estaba destruyendo. Necesitaba distanciarse, tanto física como emocionalmente, para poder sanar. Juan, por otro lado, nunca supo si eso fue una forma de escapar de la culpa o simplemente una necesidad de reconstruir su vida sin las sombras de su pasado. Al final, ambos tomaron rumbos diferentes, como si la vida hubiera dado un giro irreversible. Juan, tras la partida de Clara, se encontró con una nueva perspectiva sobre la vida. Al principio, la sensación de vacío lo desbordaba y a menudo se encontraba preguntándose si había tomado la decisión correcta. Había sido tan directo, tan firme en su resolución de no perdonarla, que a veces dudaba. ¿Acaso había sido demasiado severo? ¿Era posible que hubiera dejado ir algo que valía la pena salvar? Pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente, reemplazados por una realidad implacable. El dolor que él había sentido era algo que no podía pasar por alto. No podía simplemente olvidar lo que había sucedido. Lo que Clara había hecho no era algo que pudiera ser perdonado con facilidad. Con el paso de los meses, Juan comenzó a entender que, a pesar de lo devastador que había sido todo, esta experiencia le había enseñado algo importante, la importancia de la autoconservación, de no dejarse arrastrar por la culpa de las decisiones de otros, y la necesidad de confiar en uno mismo, incluso cuando todo lo que parecía seguro y estable se desmoronaba. La rabia que había sentido en los primeros días después de la revelación de la traición se transformó en algo más manejable. Se dio cuenta de que no podía vivir enojado, no podía vivir con ese odio hacia Clara que le había consumido tanto. La venganza, aunque satisfactoria en su momento, no era lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era sanar, seguir adelante y dejar ir lo que no podía cambiar. A lo largo de los meses siguientes, Juan hizo pequeños cambios en su vida. Comenzó a centrarse en su bienestar emocional, algo que había dejado de lado durante su matrimonio. Salió a correr, empezó a leer más, a aprender sobre nuevos temas que siempre le habían interesado. Reavivó viejas amistades que se habían descuidado por el ritmo acelerado de su vida con Clara. Volvió a viajar, algo que había dejado de hacer por estar tan centrado en su relación. Aunque la tristeza seguía presente en sus días, comenzó a encontrar un nuevo sentido a su vida, uno que no dependiera de la presencia de otra persona para sentirse completo. Un día, meses después de la separación, Clara lo contactó por última vez. Era un mensaje corto, sin pretensiones, simplemente una disculpa sincera. Juan, no espero que me perdones, ni que volvamos a lo que era. Solo quiero que sepas que lamento profundamente lo que te hice.
Sé que no hay vuelta atrás, pero siempre te desearé lo mejor. Juan miró el mensaje y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin resentimiento. Había superado la tormenta y ya no sentía la necesidad de llevar la carga de la traición sobre sus hombros. Respondió con un simple gracias y dejó el teléfono sobre la mesa. Sabía que no necesitaba más. Clara había elegido su camino y él había elegido el suyo. La vida seguía, y aunque las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerían por completo, Juan aprendió a vivir con ellas. Había aprendido que, a veces, lo mejor que uno puede hacer es dejar ir lo que ya no pertenece a su vida, por mucho que duela. La aceptación fue su salvación, el entendimiento de que el tiempo, aunque no borra todo, tiene una forma de suavizar las heridas. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que, a pesar de la devastación, había salido más fuerte de lo que imaginaba. Ahora, estaba listo para construir una vida que fuera solo suya, sin las sombras de un pasado que ya no podía cambiar. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, entendía algo importante: lo único que podía controlar era su propia felicidad, y eso era lo único que realmente importaba.